próximo miércoles vamos a ver, quisiera yo hacer una encuesta con ustedes. Al final les voy a dejar mi número de celular, me pueden pasar por WhatsApp toda sugerencia de otro libro de la Biblia, ¿ok? Y bueno, me dicen por qué lo quisieran, si es que lo quieren. Ok, gracias, un abrazo para todos ustedes. En esta semana quisiera recibir eso. Y no sé si hay alguna sugerencia, si hay, no sé, cualquier cosa que pueda ayudarnos a ser más efectivos en la edificación. En ese mismo celular está mi WhatsApp, ese es mi WhatsApp. Y claro, estaré muy gustoso de recibir sus comentarios. Al igual que también en el canal de YouTube, donde están guardados todos los capítulos. Ok, bien, empecemos. Dice capítulo 6, versículo 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Estoy leyendo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, estas son las últimas palabras de la carta, los últimos versículos. Empezamos cuando Pablo empieza diciendo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En realidad las grandes letras de su mano, bueno, algunos piensan, bueno, en primer lugar, sabemos que Pablo le dictaba a un amanuense, ¿no? A una persona que le escribía, y como era costumbre en esos tiempos, al final la despedida, muchos de los autores lo hacían con su propia mano, precisamente Pablo también. Ahora, lo de las grandes letras, algunos piensan que era porque él tenía problemas de la vista, ¿no? Eso es un supuesto, no sabemos realmente, ¿no? Solamente estamos dando algunas posibilidades. Yo, por ejemplo, pienso que lo que está haciendo Pablo es recalcando y resaltando sus conclusiones, ¿no? Como poniendo unas cosas en negrilla, o como haciendo un resumen final, o dando una finalización de todo el asunto. Y él dice de su propia mano, porque en realidad parece que él dictaba sus cartas, como casi todos. Por ejemplo, vemos en Romanos, al finalizar Romanos también dice: os saludo yo, dice Tercio, que escribo esta epístola en el Señor, ¿no? En realidad Romanos, el que era el autor es Pablo, pero Tercio es el que escribe la epístola, ¿verdad? Pero no el autor mismo, sino el escritor, el amanuense que se llama, ¿no? Pero así como nosotros al terminar una carta ponemos la firma, él escribía la última parte de su puño y letra, ¿no? En el versículo anterior de dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, ¿verdad? Él escribe esta parte, y luego Tercio, que era el escritor, dice: yo, Tercio, el que escribo esta epístola en el Señor. Por ejemplo, en su carta a los Colosenses, al finalizar también Pablo dice: la salutación de mi propia mano, dice, de Pablo,
acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotras. Amén. ¿No? Pablo ahí también hace solamente la salutación de su propia mano. En 2 Tesalonicenses, lo mismo, la segunda vemos, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo, ¿no? Este versículo nos muestra, digamos, la costumbre de Pablo en sus epístolas, ¿no? Entonces eso es lo que está diciendo en el versículo 11, ¿no? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces lo de las grandes letras, creo yo que él está diciendo, como dice el siguiente versículo, ¿no? Versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Él está diciendo, les estoy recalcando que son todos los que quieren agradar en la carne quienes les obligan, ¿no?, a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, ¿no? Estos maestros judíos cristianos no eran en realidad judíos, ¿no? Eran judíos cristianos, eran judíos que se habían convertido, pero que creían, o sea, estaban en esa disyuntiva, aunque hemos leído en el libro de los Hechos que luego de un tiempo en que primero creían que solamente la salvación era para los judíos, después con la conversión, recuerden, de Cornelio, entonces despertaron a la realidad de que la salvación también era para los gentiles. Y luego, cuando hubo los problemas precisamente en Galacia, hubo el segundo concilio, el concilio que se le llama a algunos, pero es la segunda reunión, se llega a la conclusión de que no tenían que circuncidarse ni guardar la ley, ¿verdad? Entonces, estos judeocristianos tenían un problema, ¿no? Miren, ¿quiénes eran? En Hechos 15 vemos quiénes eran ellos. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es la iglesia de Antioquía, ¿no? Y este versículo que vemos aquí motivó al segundo concilio. El versículo 2 dice: y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, o sea, grande, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, ¿no? Entonces, hubo ya en Antioquía una fuerte discusión y contienda, dice, tratando la cuestión de que para ser salvos había o no había que circuncidarse, ¿no?, conforme dice al rito de Moisés. Miren, hasta aquí podríamos identificar tres grupos. Uno, los judíos que consideraban al cristianismo una secta no de la religión judaica, sino más bien una secta muy contraria, y ellos eran perseguidores acérrimos de la iglesia, ¿no? Un representante de estos puede haber sido Saulo de Tarso, que después se convirtió y fue el propio Pablo. Un segundo grupo, que eran los judíos convertidos al cristianismo, pero quienes creían o no estaban convencidos de que tenían que dejar la ley, o sea, que tenían que meterse en la gracia, ¿verdad? Este segundo grupo eran aquellos que fueron a Galacia e hicieron todo este alboroto, ¿no? Causando de que en la iglesia entrara un falso evangelio, como lo dice Pablo en el primer capítulo, ¿verdad?
y hubiera todos los problemas que se desataron en Galacia, ¿no? Incluso los problemas de divisiones y carnalidad entre ellos. Y tercero eran los judíos que entendían que no se podía mezclar la ley y la gracia, ¿no? Como Pablo y como todos los apóstoles, al final de cuentas, como hemos visto en los primeros videos de esta serie. ¿Ok? Miren lo que dice incluso Jesús. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 11. De cierto os digo, dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Había una gran diferencia entre Juan el Bautista y los que entran en el reino de los cielos. Dice el siguiente versículo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, está hablando Jesús, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos estaba teniendo grandes cambios, ¿no? Y los esforzados lo arrebatan. Y luego dice el versículo 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, ¿no? Aquí Jesús está hablando y deja bien claro que la ley y los profetas terminaron en Juan el Bautista, ¿no? Y luego él había dicho anteriormente en el capítulo 9, aquí Mateo lo relata, 9:16, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, dice, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Jesús estaba mostrando el cambio, ¿no? la transformación de pactos, la transformación que ocurría producto del sacrificio que él mismo, de la cruz que él iba a padecer, ¿verdad? Entonces, no se puede lo viejo con lo nuevo mezclar, ¿no? Él habló a raíz de que los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron a Jesús que por qué sus discípulos no ayunaban como los discípulos de los fariseos o los discípulos de Juan el Bautista, los cuales tenían como práctica ayunar, ¿no? Entonces él les dice, bueno, que los que están de bodas, les dice, no van a ayunar, ¿verdad? Si yo estoy invitado a la boda, no puedo estar ayunando, ¿verdad? Porque voy a estar de fiesta, tengo que comer, tengo que disfrutar, como una figura de los discípulos. Entonces dice, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Y luego dice, habla estos dos versículos, ¿no? Diciendo que lo antiguo y lo nuevo no pueden compatibilizar. Los odres viejos, cuando reciben el vino nuevo, se revientan, ¿no? Este era el fenómeno que estaba sucediendo al inicio, ¿no? Cuando Pedro y otros judíos que se habían convertido querían, ¿verdad? Que primero no creían que los gentiles podrían recibir la salvación. Tenían que migrar de odre. En segundo lugar, ellos creían que para ser salvos tenían que circuncidarse. Por eso este asunto fue el tema del concilio, ¿no? Y como resultado del concilio, miren aquí en el capítulo 15, volviendo a los versículos anteriores, dice: después de mucha discusión, porque el tema era ¿no? Si se necesitaba guardar la ley, circuncidarse y guardar la ley para ser salvo, para ser justificado. Y después de mucha discusión, dice, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo
como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Está hablando de su experiencia con el centurión romano Cornelio, ¿verdad? Que hemos visto en los primeros versículos. Dice, y Dios, dice, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, ¿no? Vimos qué tan concluyente fue que en medio de la predicación de Pedro, ni siquiera era una predicación, sino él estaba justificando algunas cosas. El Espíritu Santo se derramó y ellos vieron que el Espíritu Santo se derramaba no entre judíos, como lo fue en Pentecostés, sino entre gentiles. Y esto Pedro lo vio como un testimonio de parte de Dios, ¿verdad? Que Dios dio el Espíritu Santo lo mismo que a los judíos. Y dice el versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Estos gentiles no necesitaron la circuncisión, de hecho no eran circuncidados, eran gentiles, para haber recibido este regalo del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo 10, dice, ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios? Esta es una conclusión muy importante que podemos ponerla como un corolario de la carta a los Gálatas. Ahora pues, pero aquí está hablando Pedro, ¿no? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, ¿no? La ley, el apóstol Pedro lo ve como un yugo, ¿no? Que ni sus padres ni siquiera ellos lo podían llevar. Como hemos visto, el judaísmo fracasó, ¿verdad? Terriblemente en la historia del Antiguo Testamento. El templo fue destruido, los babilonios conquistaron completamente a los judíos, y aquí mismo, ¿no? Entonces Pedro dice, este es un yugo, qué diferente a las palabras de Jesús, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quiénes eran? Eran estos que querían guardar la ley, pero lo hacían en sus fuerzas. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso de esta carga, ¿no? de este yugo, ¿no? Que no podían llevar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y termina diciendo Jesús en Mateo 11, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, y aquí Pedro ya lo vio, ¿verdad? Él dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre los discípulos este yugo de la ley, de tener que circuncidarse? Ninguno de nosotros hemos podido llevar. Y dice el siguiente versículo, el mismo Pedro, antes, dice, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos, ¿no? Él está hablando, nosotros son los judíos y ellos son los gentiles. Entonces, los judíos no cristianos, hermanos, perseguían a los judíos convertidos, ¿verdad? Al comienzo con Pablo, ¿no? Los sacaba de casa en casa. Pero después fue pasando el tiempo. Y miren, yo pienso esto, no es algo que está dicho, pero miren, es posible que ellos incluso llegaran a aceptar que estos judíos cristianos, ¿verdad? Sigan a un maestro que también fue judío, como Jesús, ¿verdad? Y
Pero lo que ellos estaban esperando, esto era innegociable, que esos nuevos discípulos serían convertidos al judaísmo. Entonces, estos judíos que o tenían una convicción a medias, o estaban confundidos, estaban presionados por los judíos ortodoxos, por los judíos mismos, ¿no? Y estaban perseguidos, como lo hicieron, como hemos visto al comienzo con Pablo, desde que llegó a Galacia, ¿verdad? Los persiguieron en cada una de las ciudades, en Iconio, en Derbe, Listra, en Antioquía de Pisidia, en todas las ciudades de Galacia, donde él llegó. Claro, Pablo siempre llegaba a ellos, ¿no? Como conocedores del Antiguo Testamento, predicaba en la sinagoga, y en la sinagoga usaba el Antiguo Testamento para demostrar que este Jesús que habían crucificado era el Cristo. Algunos de los judíos se convirtieron, otros no creyeron, y fueron los antagonistas más acérrimos de Pablo y del cristianismo. Entonces, como les digo, quizás después de un tiempo pudo haber llegado, digamos, ellos a aceptar esta nueva secta, donde hay un maestro judío también llamado Jesús, si ellos se circuncidaban. Me imagino, esto es una imaginación solo mía. Pero, mis amados, y entonces estos judíos que se habían convertido, para evitar la persecución de los judíos verdaderos, entonces estaban haciendo esto de obligar a circuncidarse y a guardar también la ley, ¿no? Entonces, no se trata de los judíos contrarios, de los judíos, digamos, ortodoxos, ¿no? De los discípulos de los fariseos, de los saduceos, ¿no? Ni de ninguna escuela, ¿no? Ni de los escribas, sino los judíos cristianos que se habían convertido, pero que estaban teniendo la persecución de estos judíos ortodoxos, que querían, ¿verdad? Querían evitar la persecución. Por eso dice el versículo 13, porque ni aun los mismos, primero dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Entonces, si ellos no eran guardadores de la ley, lo más seguro es que ellos eran convertidos, que en realidad ya eran circuncidados y medio guardaban la ley, pero también creían en Cristo, pero ellos no guardaban la ley, como nadie podía guardar la ley totalmente, ¿no? Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, ¿no? Entonces ellos circuncidaban a los cristianos y les decían a los judíos perseguidores, miren, nosotros no estamos tan mal, nosotros estamos trayendo nuevos miembros al judaísmo, nuevos miembros, claro, ellos creen en Jesucristo también, pero se han circuncidado y van a guardar la ley. Esto es lo que estaba pasando. Amén. Entonces, ellos sí habían recibido a Cristo, pero aumentaban todos los ritualismos de la ley, ¿no? Y en realidad pues no la guardaban, pero aparentaban guardarla para no ser perseguidos por los otros judíos, pero por los verdaderos judíos. Amén. Porque, hermanos, hemos visto incluso aquí en la misma carta, está demostrado, todos sabían que no podían guardar la ley. Dice en el capítulo 3 de Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito. Dice, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No era posible, ellos no podían cumplir la ley. Estaban tratando nomás simplemente de evitar la persecución, ¿no? Guardar la ley moral, hermanos de Dios, es algo, porque la ley podemos dividirla entre la ley ceremonial
donde todo lo que tiene, lo que yo llamo la ley ceremonial, son aquellas sombras, aquellas figuras que apuntaban a Cristo, ¿no? Aquellas incluso, podemos decir, ilustraciones naturales de las verdades espirituales. Esa es la ley que en Cristo se cumplió totalmente. Pero la otra parte de la ley moral que nunca cambia, ¿verdad? No matarás, honrar padre y madre, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio. Todas esas cosas son incambiables. Esa ley es deseable, todos cumplimos esa ley, ¿no? Entonces, hermano, es algo que es lo mismo para los judíos y para nosotros los cristianos. Es muy deseable esto, pero ellos pensaban que al cumplir la ley, ellos podían ser justificados ante Dios. Nosotros pensamos que somos justificados ante Dios por medio de la fe, para que Dios haga una obra en nuestros corazones, ¿verdad? Mediante el nuevo nacimiento, mediante el desarrollo de esta nueva vida que tenemos, para poder cumplir la ley, precisamente, para cumplir la ley, ya primero justificados y después cumplir la ley, ¿ok? Entonces, la ley no es, la ley moral estoy hablando, no es el medio para justificación. La ley moral es el resultado de una justificación previa por medio de la fe. En el mismo capítulo 3, versículo 12 dice, y la ley no es de fe. ¿Qué dice la ley? El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que cumpliera esta ley moral tendrá vida por ellas, ¿no? Aunque ellos no solamente cumplían la ley moral, sino ellos estaban cumpliendo la ley toda, ¿no? Ceremonial. En la circuncisión del Antiguo Testamento, que era el rito que lo hacía una persona judío, esa circuncisión nosotros sabemos que era una figura y sombra de lo que Dios va a hacer dentro de nuestros corazones. Simplemente, ¿para qué necesitamos volver a la sombra, volver al ejemplo, si tenemos la realidad? Y dice que la ley no es de fe. La ley es así. El que haga esto está aprobado. Pero como sabemos, nadie lo podía cumplir. Y el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, al incumplir la ley tenía una consecuencia de maldición, ¿verdad? Dice, entonces Él nos redimió, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Él cargó en sí mismo la maldición de nosotros por no poder cumplir la ley. La maldición que viene por transgredir la ley o no poder cumplirla, la cargó Jesucristo. Y a nosotros nos dejó como libres de esa maldición. Y ahí es así como somos justificados. ¿Y esto cómo se hace? Se hace simplemente por fe, solamente creyendo, ¿no? Por eso dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Recuerden, Pablo ya no puede gloriarse, ni nadie puede gloriarse en este camino de fe, porque el cumplimiento de la ley, digamos, el ser cumplidores de la ley, o como dice la palabra un poco más teológica, el ser justificados nos ha sido regalado simplemente por creerlo. ¿Cómo voy a gloriarme de algo que me regalan? Yo voy a gloriarme de algo que me costó, de algo en lo cual yo tengo un mérito. Pero nadie necesita tener ningún mérito para llegar a Cristo y ser perdonado y ser justificado. Esta es la maravilla de la ley, esta es la maravilla y la grandeza de la ley, que nosotros, amados, no necesitamos. Nadie necesita ser una persona grande, ser una persona que
que tiene mucha fuerza de voluntad. Nada, nada, absolutamente. Una vez justificados, y una vez justificados, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos da una nueva naturaleza, nos hace nacer del Espíritu. Y ese nuevo nacimiento empieza, esa nueva criatura, no sé qué se puede llamar, empieza a crecer y ahí empieza una transformación en nuestra vida. Es difícil de explicar, es algo espiritual. Pero por los ejemplos del Antiguo Testamento podemos ver. Entonces Pablo decía, amén, en primer lugar, como les digo, los judíos ortodoxos quizás pudieron, este es un quizás muy propio, yo no sé, tolerar, podemos decir, a un maestro judío que ganaba gentiles para el judaísmo, que era lo que pretendían prácticamente hacer los maestros judaizantes. Pero lo que ellos no aceptaban era al crucificado, al que era crucificado porque él era maldito. Ellos no entendieron absolutamente nada. Amén. Entonces él no esperaba gloriarse como los maestros judaizantes o estos maestros, estos que habían llevado el Evangelio a Galacia, en la cantidad de convertidos, en la cantidad. ¿Cómo se ve, digamos, en el cristianismo? Un rito que se ha visto, que ha empezado a verse, por ejemplo, después de Pentecostés, cómo se veía que las personas se hacían cristianas porque se bautizaban. Pero el hacerse judío tiene otra cosa. Para hacerse judío tenían que circuncidarse, ¿verdad? Entonces, Pablo no estaba gloriándose ante nadie de la cantidad de adeptos al judaísmo, sino él se gloriaba de haber recibido la cruz de Cristo, de haber recibido el resultado de la cruz de Cristo. Amén. Dice que después él mismo dice, ¿no?, en Gálatas 2:20, que él mismo está crucificado con Cristo. Él había muerto a su propia vida y ahora vivía para servir al Señor. Entonces, él había decidido vivir completamente para Dios. Amén. Entonces, los maestros judaizantes querían recibir de Cristo y también de la religión. Pero, amados hermanos, esto es incompatible. Hoy en día no podemos convivir la religión con la vida cristiana. Y todo plan urdido para realizar esta mezcolanza es un engaño. Es un engaño que alguien crea que es posible, ¿no?, metiéndose a una religión cristiana, ser salvo. La salvación viene cuando nosotros por fe, cuando nosotros creemos que somos justificados por la obra de Cristo. Y luego empezamos una nueva vida. Dice el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este versículo es uno de los versículos, creo yo, más importantes de esta carta, porque nos indica que la circuncisión, ser circuncidados o no, que son operaciones. La circuncisión es una operación en el miembro viril, pero es una cosa externa. Nada externo nos vale, sino una nueva creación, una nueva criatura. No se trata, hermanos, de afiliarse a una religión, se trata de un verdadero nuevo nacimiento para desarrollar una nueva vida que Dios nos ha dado. El cristianismo es una nueva vida, no es una nueva religión. Amén. Y aunque la religión tenga principios excelentes, aunque la religión tenga la verdad como era la ley, esto no es suficiente. El autor a los Hebreos, en el capítulo 10,
muestra algo de esto, muestra cómo la ley, siendo buena, es buena, pero es insuficiente. La ley es aquel mapa que nos indica el camino, pero no nos da el poder para caminar y llegar a la meta. El poder para caminar y llegar a la meta es esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Miren lo que dice Hebreos 10:1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿no? En la fiesta por lo menos anual del Yom Kippur, dice, no puede hacer perfectos a los que se acercan. O sea, la ley no puede hacer perfectos. De hecho, la fiesta del día de la expiación se hacía anualmente. ¿Por qué? Porque el pueblo volvía a pecar, volvían a existir esos pecados que llamamos los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces en esa fiesta se expía por medio de un cordero, etc. Bueno, no quiero entrar. Pero dice que la ley no puede hacer perfectos, no puede perfeccionar a los que se acercan. En este mismo capítulo, el versículo 11 dice, ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y los sacerdotes estaban para ofrecer esos sacrificios porque precisamente había necesidad de ofrecerlos, porque no había nadie que mediante esa religión podía ser perfeccionado. Dice el versículo 12, pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Su sacrificio es uno y para siempre. Y de ahí en adelante dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos los enemigos de la vida de Él, todos los enemigos de Dios, Él está sentado, esperando a que estos sean vencidos y puestos por estrado de sus pies. El pecado será vencido y puesto por estrado de sus pies. La muerte será vencida y puesta por estrado de sus pies. Dice el versículo 14, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa sola ofrenda le da a cada uno de los que han nacido de nuevo la capacidad de vivir una vida perfeccionada, no una vida sin luchas. Nos da la capacidad, porque la nueva naturaleza que Él nos ha dado tiene todo lo necesario. La nueva naturaleza tiene todos los mandamientos de Dios, tiene todo el carácter mismo de Dios, porque es la misma naturaleza, es su imagen y semejanza. Esa nueva naturaleza nos vuelve a recuperar para nosotros la imagen y semejanza de Dios que tuvo Adán. Entonces, ahí podemos. Ahora, no es que no la vamos a luchar, sí la vamos a luchar, porque nosotros no somos seres como Adán, que tenemos solo esa naturaleza. Nosotros hemos nacido también de la carne, hemos nacido de nuestros padres, hemos recibido, y hay una parte dentro de nuestro ser, nuestro cuerpo, que nos lleva hacia el pecado. Por eso en esta nueva etapa de cristianismo hay la capacidad para ser perfeccionados, pero hay también la otra parte, una lucha. ¿Podemos vivir perfectamente? Sí, pero hay esa lucha. Esa lucha se acabará cuando nuestra salvación sea completada. ¿Cuándo se va a completar nuestra salvación? Cuando nuestros cuerpos físicos sean transformados. Y ahí simplemente ya no habrá el enemigo, como aquí vemos en la carta a los Gálatas, de la carne, los deseos de la carne, que se oponen al fruto del Espíritu y están ahí, ¿no? en esa batalla para que no hagamos lo que quisiéramos, como dice en el capítulo 5, 16 en adelante. Entonces Cristo hizo
esa labor, de tal manera que al ser justificados por la fe, fuimos limpiados, y en un corazón limpiado puede venir el Espíritu Santo, depositar la simiente de Dios. Y dice el versículo 16 de este libro de Hebreos: este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, ¿no? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. ¿Dónde están esas leyes y dónde están las leyes de Dios? Las leyes morales, podemos decir, las leyes que no han variado, ¿no? En nuestro corazón. Están en esa nueva naturaleza, en esa simiente nueva que ha venido a nuestros corazones y que nos ha dado como fruto en un nuevo nacimiento. En el capítulo 7 de Hebreos dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿verdad? Porque bajo este sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. Dice: ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Está preguntando que no hubiera pues necesidad de que se levante Jesucristo como sumo sacerdote. Dice, porque, versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El sacerdocio levítico venía, era hereditario y era solamente una persona nacida de la tribu de Leví que podía tener sacerdocio. En cambio, Jesús vino de la tribu de Judá, una tribu que no tenía nada que ver. Está demostrando que este nuevo pacto deja todo lo demás obsoleto. Versículo dice 15: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, Cristo, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, ¿verdad? Porque ese mandamiento acerca de la descendencia, como les digo, solamente permitía ser sacerdotes a los descendientes de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, una cosa es el sacerdocio por descendencia, por ser descendiente de la tribu de Leví, o el sacerdocio fruto de una nueva vida, de una vida de Dios. ¿Cuál de los dos será mejor? Se lo dejo a usted. Versículo 17 dice: pues se da testimonio de él, hablando de Cristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Levítico. Queda pues, dice el versículo 18, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Porque ese otro mandamiento es débil e ineficaz. No puede cambiar ni transformar a nadie. Dice el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. Y de la traducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esa nueva vida que Dios nos da es una mejor esperanza que nos lleva a acercarnos a Dios. Es muy, muy interesante leer el libro de Levítico porque toca este lado del mundo. Amén. Hermanos, entonces, la ley no funcionó para los israelitas. Los israelitas siempre tuvieron a mano la ley, pero fracasaron. Eso lo dice la historia bíblica. Amén. ¿Por qué? Porque no es solamente cambiar la convicción de la mente, sino se necesita un cambio de naturaleza. Por eso dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino una nueva criatura. Amén. La nueva criatura, o sea, el perfeccionamiento, es cierto que incluye un cambio de mentalidad, incluye una internación a la mente de los mandamientos y de los principios espirituales, pero no, solo eso no es suficiente. Amén. No es solo cambiar, como les digo, la convicción de la mente, sino un cambio de naturaleza. Incluye un cambio de mentalidad para el crecimiento
y la perfección, porque el alma y el espíritu tienen que empezar a estar en armonía, ¿verdad? Pero si no hay una nueva naturaleza, hermanos, no se puede alimentar a un muerto. Físicamente yo no le puedo dar alimento a un muerto. Y lo mismo espiritualmente. A un muerto espiritual no se lo puede alimentar espiritualmente. Ese es un problema, y ese es algo que necesitamos comprender verdaderamente. Mientras una persona, como le dijo Jesús a Nicodemo, no nace de nuevo, no va a poder ver el reino de Dios, no va a poder alimentar su ser con las verdades espirituales, simplemente van a ser cosas de la mente. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mira, hermano, para circuncidarte no necesitas un nuevo nacimiento. Así como para pertenecer a una religión, no necesitas un nuevo nacimiento. Pero para pertenecer a la iglesia al pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, simultáneamente debe ocurrir que cambias de ser una criatura, ahora eres un hijo de Dios. De ser un huérfano, ahora eres adoptado legalmente, porque legalmente Él pagó el precio para hacernos sus hijos. Amén. También no solamente tenemos, podemos decir, una condición legal de hijos, sino una condición verdadera, porque Él mismo, Dios, nos engendra con una simiente, incorruptible, dice el apóstol Pedro, la cual debemos desarrollar. En su conversión con Nicodemo en Juan capítulo 3, Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay necesidad de nacer del Espíritu. Si uno está en Cristo es nueva criatura. Lo que dice aquí no se trata de circuncisión o incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura. Dice el 1 Pedro 1:23 que somos renacidos no de simiente corruptible, sino una simiente incorruptible, quiere decir eterna, no cambia, no se envejece, no se muere. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra la que engendra fe, y la fe nos permite nacer de nuevo. En Colosenses capítulo 2:13, Pablo dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. ¿No? Aquí está hablando a los no judíos que estaban en la incircuncisión, y a los judíos también, ellos necesitan igual tener la vida. La cuestión aquí es una cuestión de vida, es una cuestión de nuevo nacimiento, es una cuestión de restauración de aquello que perdió Adán. Hermanos, si nuestra experiencia es meramente algo religioso, pero no hay cambio de naturaleza, lo que sucede es que estamos engañados, pensando que ya somos salvos. Y poco a poco nos vamos a decepcionar de esa nueva religión, porque no podemos cumplir los estándares de la palabra de Dios, a no ser en base a esa nueva naturaleza que Dios nos dio. Amén. Lamentablemente, así como los judaizantes a los gálatas, ahora también hay algunos que están tratando de engañar a la gente, diciéndoles que son salvos. Hermanos, nadie nos puede decir, ni a ti ni a mí, que somos salvos. Hay un testimonio interno. Miren lo que dice en Romanos el apóstol Pablo 8:16. Dice, el Espíritu mismo que ha venido a nuestros corazones da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestro espíritu nos da testimonio de que somos sus hijos. Yo no necesito nadie que de afuera que me diga que soy hijo de Dios. Sí que me predique, sí que me traiga palabras que despierten fe. Amén.
Y esa convicción de que soy hijo de Dios no es una cosa para todos, o sea, no tiene que venir con un trueno, no sé. Es algo suave, profundo, que a veces es como algo imperceptible. Miren, Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo? Yo veo que estas palabras quieren decir eso. Dice, el viento sopla de donde quiera, dice, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es, dice, todo aquel que es nacido del Espíritu, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Amén. Dice en el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, ¿no? La palabra regla es la palabra canon, que quiere decir caña, regla, ¿no? Norma. Todos aquellos que están conforme a qué nombra, a la norma de haber nacido de nuevo. Viene paz y misericordia. La paz es algo que es un fruto de ese nuevo nacimiento, y la misericordia también es un fruto de ese nuevo nacimiento. Los que andan en esta esfera de una nueva vida, los que han pasado este límite de recibir la vida de Dios, que son una nueva creación, tienen paz y misericordia. Y dice, a ellos y al Israel de Dios. O sea, a ellos, en este caso a los gentiles que han recibido esa nueva vida, y al Israel de Dios, que son los judíos que han recibido esa nueva vida. Amén. Jesús, hermanos, vino primeramente a los suyos, porque esa religión judaica fue la plataforma que nos da a nosotros el conocimiento de esta nueva cosa, pero es una plataforma, es, como le digo, una cosa que apunta al plan de Dios. Dice, y cuando viene el cumplimiento del tiempo, vino Jesucristo. Es más, Jesucristo dice en Juan 1:11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, a los judíos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no los suyos que no le recibieron. Los que no le recibieron, amados, aunque realmente fueron algunos de los suyos, los judíos, los primeros convertidos. Pero el pueblo, como Israel, como nación, no lo recibieron, más bien lo crucificaron. Dice, les dio potestad a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren lo que dice el versículo siguiente, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El sacerdocio levítico era fruto de un nacimiento de carne y sangre y de voluntad de varón en la tribu de Leví. Pero el nacimiento nuevo que nosotros experimentamos por creer en Cristo es un nacimiento de Dios. Amén. En Romanos 2:28 dice, pues no es judío, dice, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, adentro es la circuncisión. La circuncisión externa es una sombra, pero el nuevo nacimiento es el cumplimiento de la circuncisión en el interior, según estos versículos. Y termina Pablo, dice, de aquí en adelante, dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermano, la palabra molestias es una palabra bastazo, que significa soportar como una carga. Dice, yo ya no quiero más carga, ya hasta aquí les he dicho bastante, les he explicado suficiente, no necesito. Por la palabra marcas es la palabra stigma, que quiere decir una marca, una perforación, dice, hecha para reconocimiento de propiedad, cicatriz, servicio. Hermano, el judaísmo tenía una marca externa, que era la circuncisión. Pero Pablo decía,
las marcas mías no son la circuncisión en realidad, aunque él era circuncidado. Las marcas mías son una vida transformada, una vida fructífera como la que tuvo el apóstol Pablo. Como dijo Jesús, el árbol se conoce por su fruto. Amén. Entonces la circuncisión sí también era un estigma para los judaizantes. Significaba no sufrir persecución, ¿no? Más bien ser alabados por los judíos. Para Pablo podían ser las marcas, estas marcas podían ser los azotes, las persecuciones, ¿verdad? Que mostraban en realidad la sinceridad de su vida y su ministerio. Él no tenía nada que ganar externamente predicando a Cristo, al contrario, fue muy perseguido. Él no estaba, él dice, yo ya no estoy para seguir defendiendo mi ministerio, porque yo ya se los di. Recuerden al comienzo, Pablo mostró, ¿verdad?, que él fue aprobado por los apóstoles. Recuerden el capítulo 1 y 2. Amén. Al terminar esta carta y después de haber visto todo esto, los gálatas estaban listos para tomar una decisión. Pablo ya no tenía más que decir, ya todo estaba bien demostrado. Por eso termina diciendo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, es la gracia. Termina diciendo, la gracia sea con ustedes. No necesitan más. Amén. En esta epístola, ¿qué podemos aprender, hermanos? Quizás ahorita muy rápidamente, tenemos 4 minutos, podemos hacer un recuento. Pablo inicia mostrando a los gálatas que han recibido un falso evangelio, los primeros 12 versículos. Luego muestra que él era un aventajado, siendo él un aventajado en la religión judaica, mucho más incluso que ellos, pero que él recibió de Dios el evangelio, no recibió de hombre. Muestra que los apóstoles lo aprobaron. Incluso después tuvo que reprender a Pedro, ¿no?, el ícono de los apóstoles, por sus tendencias judaizantes al empezar y su temor a ser perseguido. En el 3er capítulo reprende a los gálatas por ese cambio que tuvieron por la influencia de los judaizantes. Habiendo comenzado en el espíritu, estaban acabando en la carne. Luego, en el versículo, eso fue en el capítulo 3, 1 al 5, luego empieza a mostrarles el ejemplo de cómo Abraham fue llamado, y fue llamado justo tan solamente por creer a Dios. Capítulo 3, versículos 6 al 18. Luego vino la ley, la cual sirvió no para justificación, sino para contener, para evitar la destrucción del pueblo de una manera externa, ¿no? Así como nuestras leyes frenan en cierta manera la delincuencia, y para mostrar el pecado. Para eso vino la ley. En sus fuerzas no lo podían vencer, llevándolos más bien a mirar otro camino, como es Cristo. En el capítulo 4 muestra que la ley fue solo un paso en la progresión de la revelación para llegar a un estado imposibilitado de administrar la herencia de Dios, ¿no? El heredero, cuando es niño, no difiere en nada del esclavo. Y luego viene una segunda exhortación en el capítulo 4 que muestra lo loco que es volver a la postura de la postura de hijo a la postura de esclavo. Luego, después, usando la figura de Sara y Agar, mostrar el problema actual de los judaizantes y los hijos. En el capítulo 5 inicia con una nueva exhortación de no regresar atrás y mostrarles que el regresar atrás, el fruto era contrario a lo que Dios espera. Luego, en el mismo capítulo 5, la segunda parte, muestra gráficamente los frutos que se tienen cuando se vive solamente una vida religiosa, sin cambio de una fuente, solamente por esfuerzo humano, ¿no?, en contraposición a la vida impulsada por el Espíritu, o sea, por aquella nueva naturaleza que nosotros recibimos. En el capítulo 6 se nos muestra de una manera práctica la evidencia de un andar en el Espíritu, desarrollando en nuestro espíritu y negando, ¿no?, como el capítulo 5 dice, los deseos de la carne. Y termina con estas conclusiones, mostrando las motivaciones de los maestros judaizantes en contraste con su propio proceder.